Mateo capítulo 8, versículo 28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él le dijo: Id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron y contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder estar aquí. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por la enseñanza, por tu palabra, Señor, que ha trascendido durante tantos años, por tu palabra que nos ha permitido crecer, madurar, que nos ha permitido, Señor, que podamos entender más sobre ti, Señor. Gracias porque tu palabra ha persistido, Señor, a pesar de la persecución que ha tenido, y ahora nosotros podemos recibirla, Señor. Yo te ruego, Padre, por cada persona que escuche este mensaje, que seas tú grabándolo en su corazón, que caiga esta semilla en sus corazones y que dé fruto al 100%. Yo te doy gracias por un carbón encendido en mi boca, y que únicamente palabra que salga de tu boca, inspirada por ti, pueda salir el día de hoy. Te doy gracias, te pido, Señor, por mi familia, te pido por las familias de los de la iglesia, Señor, por cada persona. Te pido también, Señor, porque tú en esta pandemia, Señor, traigas sanidad a la tierra, y que cada persona que está enferma, Señor, tú los sanes y los fortalezcas, Señor, Padre, para que puedan salir adelante. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Me gusta esta historia por varios aspectos particulares. Jesús, después de que muchas personas se aglomeraron para ver los milagros, Él decide cruzar al otro lado del lago. Pero según lo que leemos, según lo que percibimos en esta escritura, yo puedo ver en el contexto de la clase pasada y la clase del día de hoy tres motivos importantes aparentes por los cuales Jesús cruzó hacia el otro lado. El primer punto es que necesitaba seguir adelante, y ya había mucha gente aglomerada, y era necesario despedir a estas personas para continuar con el recorrido. Y eso lo podemos confirmar en el versículo 18, cuando dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó cruzar al otro lado. Aquí Jesús necesitaba él seguir avanzando, seguir compartiendo el mensaje, necesitaba llegar a más lugares. Quizás hubiera podido seguir avanzando, pero conforme fuera avanzando, más personas se le iban a juntar, porque estaba haciendo muchos milagros, como lo platicábamos la clase pasada, que Juan lo menciona en su evangelio, que si se hubieran anotado todos los milagros y todas las cosas que Jesús hizo en el transcurso de su vida, se hubieran llenado libros completos, o la tierra se hubiera llenado de libros escritos de todo lo que Jesús hizo. Y entonces aquí podemos ver cómo Jesús miraba necesario que las personas regresaran a su hogar, porque si no iba a tener muchas personas. Quizás eso es una perspectiva mía, una perspectiva desde mi punto de vista. Quizás era tiempo donde él no quería llamar mucho la atención, ya que si miramos en la sanidad del leproso, le dice que nada más se vaya y se presente con los sacerdotes, pero que no diga nada, ni quién fue, ni quién lo sanó. Y eso a mí me da a entender que a lo mejor Jesús en ese tiempo todavía no quería hacer muy manifiesto o hacer mucho movimiento de personas, o prender la alerta de los sacerdotes y de los romanos,
porque él necesitaba cumplir su tiempo, cumplir su ministerio, ¿verdad? Recordamos que estamos en el principio del ministerio de Jesús, el primer año de 3, y era necesario que Jesús pudiera avanzar. La segunda cosa por la cual Jesús necesitaba cruzar al otro lado era porque tenía que enseñarle a sus discípulos a desarrollar su fe. Lo que platicábamos la clase pasada, que era poner en práctica lo aprendido. Necesitaba que desarrollaran su fe. Recordamos que Jesús se sube a la barca y lo que hace es que duerme, mientras tanto una tempestad se levanta en medio del mar y la barca, pues al parecer se iba a destruir y ellos sentían que perecían, ¿verdad? Por eso le dijeron: Jesús, levántate, que perecemos. Entonces Jesús se levanta y reprende a la tempestad, y entonces dice que se hace gran bonanza. Sin embargo, Jesús pues sí les llama la atención porque les dice: ¿dónde está su fe? ¿Verdad? Una pregunta muy confrontadora, porque quizás ellos se habían acostumbrado a que Jesús hiciera todo siempre, y en este momento Jesús ya les estaba pidiendo que ya por su propia fe las cosas, que aprendieran a afrontar las cosas, ¿verdad? Y aquí Jesús se levanta, hace gran bonanza, y lo que mirábamos en la clase anterior es que vamos a tener tiempos difíciles, quizás vamos a tener tiempos donde sintamos que la barca se destruye, donde sintamos que estamos desfalleciendo, cuando sintamos que las cosas se están poniendo complicadas. Pero recordemos que Jesús ya se subió a la barca con nosotros, y que Jesús siempre está ahí, que aunque a veces creamos nosotros que está dormido, Él está pendiente de todo lo que hacemos, de todo lo que vivimos. Él siempre está ahí, y lo único que tenemos que hacer nosotros es confiar en su poder, confiar en todo lo que Él, en los planes y en los propósitos que Él tiene para nuestras vidas. Entonces la segunda cosa por la cual Jesús necesitaba cruzar al otro lado era para enseñarles a sus discípulos a que desarrollaran su fe. Y la tercera cosa, por otra parte, es que Jesús tenía un objetivo, y era encontrarse con este gadareno. Y aquí iniciamos con esta preciosa porción, que es una historia muy bonita, donde podemos nosotros reflejarnos en la vida de estos hombres, en la vida de estos personajes, en la vida de todos los personajes que nos encontramos en la Biblia. Nosotros nos podemos relacionar y ver cómo Jesús ha llegado a nuestra vida para cambiarnos, para limpiarnos, para hacernos diferentes y para darnos una nueva razón de vida. Entonces, alguna vez, no sé si de alguna vez te has sentido tan insignificante ante un Dios tan grande que no crees que Él esté al pendiente de ti. No sé si eso ha pasado por tu cabeza. Que como dice la palabra, que Él sabe hasta el número de cabellos que tenemos en nuestra cabeza. ¿Tú has creído eso? ¿Verdaderamente has dicho, yo creo que Dios sabe el número de cabellos que tengo yo en mi cabeza? Aunque a veces nosotros creemos y decimos, no, quizás sabe el de esta persona importante, a lo mejor del presidente, a lo mejor del gobernador, a lo mejor de alguien que tenga más élite. A lo mejor Dios sí sabe porque está más al pendiente de ellos, pero quizás de nosotros no, porque nos sentimos insignificantes. Pero el Señor en la palabra dice que el Señor conoce hasta el último cabello que hay en nuestra cabeza, y eso habla de ti, de mí, de tu vecino, de todas las personas que están en la tierra. Y dice la palabra de Dios que Él nos conoce por nombre, que desde el vientre de nuestra madre Él nos conoció, que desde antes de que el mundo fuera formado, tú ya estabas en su mente. Imagínate, tú puedes imaginarte esto. Antes de que la tierra se formara, dice que cuando pues no había tierra o no había gravedad, dice que las aguas estaban sobre las aguas, y la tierra estaba todo por un lado, por otro lado, ni siquiera estaba a la vista la tierra. ¿Sabes? Desde ese tiempo, desde miles y millones de años de existencia del universo, el Señor ya te tenía en su mente. Tú siempre has sido, tenemos que entender, a lo mejor se nos hace complicado entender esto, pero debemos de comprender que nosotros desde siempre hemos estado en la mente de Dios, en su corazón, que Él nos ama con todas sus fuerzas y que Él siempre está al pendiente de nosotros. Entonces, yo quiero preguntarte, ¿te sientes muy pequeño para ser esa persona de la que estamos hablando? De la que el Señor tiene sus cabellos contados,
estuvo en su mente desde la eternidad, desde el antes hasta el después de la eternidad. Entonces, solo piensa, cuando eso te pase por la cabeza, que no te sientas tan insignificante, solo piensa en este hombre, en este endemoniado, que su vida no tenía sentido. Para todo el mundo era un caso perdido, era un loco. ¿Cuántas veces tú te has encontrado un loco en la calle y no le haces caso porque pues está loco, ¿verdad? No te interesa platicar con él o cruzar palabras con él, porque pues ya sabes que de antemano te va a decir cosas que no son coherentes, cosas que no tienen sentido. Y muchas veces nosotros hasta los rechazamos porque nosotros no sabemos pues quizás qué enfermedades puedan tener, y esas son todas las cosas que en su mayoría todas las personas piensan, ¿no? Entonces déjame decirte que el Rey de Reyes y el Señor de Señores suspendió su recorrido, suspendió su tour que estaba llevando a cabo alrededor de toda la tierra aquella, sanando, liberando a personas, trayendo esperanza, trayendo fortaleza, trayendo enseñanza. Él suspendió ese tour que tenía tan importante por ir a encontrarse con este endemoniado. ¿Sabes que Dios se detuvo? ¿Sabes que Dios detuvo el tiempo para irte a rescatar a ti, para encontrarse contigo? ¿Sabes eso? ¿Sabes que Dios detuvo todas sus actividades para irse a encontrar contigo? ¿No lo crees? Solo piensa en esto. Tú te hubieras muerto en un accidente, tú te hubieras muerto en una congestión alcohólica si tomabas, te hubieras muerto de una sobredosis si usabas drogas, hubieras muerto en un pleito de pandillas si te movías entre pandillas, hubieras muerto al nacer, ¿verdad? O quizás te hubieran abortado, te hubieran atropellado de niño un carro en la infancia cuando andabas en tu bicicleta. Pero todo que tú estés aquí en este momento y estés escuchando este mensaje es porque el Señor tiene un propósito particular para tu vida. Tú estás en la mente del Señor, tú estás en el corazón de Dios, y el Señor tiene un plan y un proyecto para tu vida, y su proyecto es perfecto. Él tiene ese plan perfecto para ti. No es el mismo plan que para tu amigo o para una celebridad que tú conoces. Puede ser que el plan que tiene para ti ante los hombres parezca pequeño, pero en el cielo es un plan que va a retumbar si tú logras desarrollar ese plan que Dios tiene para tu vida. Si tú logras cumplir con el objetivo para el cual Dios te tiene en esta tierra, que son pensamientos de bien y no de mal, dice su palabra, tú vas a lograr que el cielo retumbe. ¿Por qué? Porque ese es el plan perfecto de Dios. A lo mejor no es ser un cantante, a lo mejor no es ser un artista, a lo mejor no es ser, no sé, algo que se te ocurra, un millonario del que todo el mundo hable, pero quizás eres la persona que no se duerme nunca sin compartir un mensaje, el mensaje de salvación a las personas que te encuentres, a un vecino, a un amigo, a una persona que vaya cruzando por la calle. A lo mejor tú eres esa persona que todos los días te encargas de compartirle por lo menos a una persona que está en tu alrededor del amor de Dios, y entonces eso, cuando tú llegues al cielo, te será contado también, ¿verdad? Entonces ahora solo tienes que detenerte y preguntarle a Dios: Señor, tú me tienes aquí, ¿para qué soy útil en tu obra? ¿Te acuerdas cuando Samuel era pequeño y que el Señor le estaba hablando, y entonces Elí no sabía quién le estaba hablando a Samuel, hasta que Elí dijo: cuando el Señor te hable, tú dile, heme aquí? Y cuando el Señor habló a Samuel, Samuel le dijo, heme aquí, y Dios comenzó a hablar. Así es que yo te invito en este día a que tú le preguntes a Dios. Dios tiene un plan para ti, tiene un proyecto, tiene un plan perfecto para tu vida. Solamente pregúntale y dile: Señor, heme aquí, aquí estoy. Úsame en lo que tú quieras, para lo que tú desees. Yo estoy listo, yo estoy dispuesto, y que sea verdaderamente así. Que tú trabajes en la obra del Señor, y lo más importante en la obra del Señor es compartir el mensaje de salvación y compartir el amor de Dios para las personas. Lucas relata la interacción con uno de ellos. Siempre hay un poquito de variación. Obviamente no se contradicen los libros, no se contradicen los evangelistas, sino son diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas. Mateo, el libro que estamos leyendo el día de hoy, del cual estamos teniendo un mensaje pormenorizado verso a verso,
esta historia lo maneja un poquito más general. Pero Lucas se adentra un poquito más. Quizás Lucas no menciona que eran 2 endemoniados, pero sí menciona la interacción con uno de ellos. Dice Lucas que el Señor reprendió a los demonios que se encontraban dentro de él. Según el relato de Lucas 8:26, este endemoniado lo primero que hizo fue postrarse a los pies de Jesús, reconociendo el poder y su santidad. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas?, le dijo. Y él respondió: nos llamamos legión, porque somos muchos. Una legión en aquel tiempo, también usado ese término entre los soldados, era una guarnición de soldados de más de 2,000 cabezas de soldados. Y en este caso, cuando se habla de que este hombre tenía una legión de demonios, estamos hablando de más de 2,000 demonios que tenía dentro. Entonces ellos le dijeron que no los mandara al abismo, ¿verdad? Cuando dice Jesús, dice la palabra de Dios en Lucas que el Señor lo estaba reprendiendo. Yo me imagino que con su mente, ¿verdad? No estaba haciendo mucho show, ¿no? Como a veces se presta y empiezan a gritarle los demonios como si estuvieran sordos, ¿no? No, simplemente Jesús, con el poder y con la autoridad que tenía y con la mente, dice que empezó a hablarle a los demonios para echarlos fuera. Y dice que ellos le dijeron: no nos mandes al abismo. Este tema del abismo es apocalíptico, no lo mencionaremos en el día de hoy, pero en un futuro todos los demonios serán enviados al abismo. Así que ellos prácticamente le estaban diciendo al Señor: Señor, no nos envíes al abismo aún todavía, no antes de tiempo, todavía no es tiempo, no nos mandes ahorita todavía, ¿verdad? Entonces Jesús envía a los demonios a un hato de cerdos, un puño de cerdos que andaban por ahí en los campos. Y dice que después de que los demonios entraron al hato de cerdos ese, dice que salieron y se fueron a un despeñadero, y ahí se ahogaron todos. Entonces, en ese momento, las personas que estaban cuidando a los cerdos corrieron a avisarle a las personas del pueblo todo lo que estaba pasando, todo lo que estaba sucediendo a las afueras, de que llegó un hombre que se llamaba Jesús y que estaba interactuando con uno de los endemoniados que los aterrorizaban, porque dice la palabra de Dios que se la llevaban en los panteones. Y entonces dice que las personas fueron rápidamente y todo el pueblo salió, ¿verdad? Mateo dice que toda la gente salió, y que dice que cuando salió miraron al endemoniado ya vestido. Jesús ya le había puesto las vestiduras, le había puesto una vestidura, y esto era porque siempre él andaba desnudo, y ahora lo encontraron en su sano juicio. Dice que la gente se atemorizó al ver todo esto. Imagínate, o sea, en lugar de alegrarse, se atemorizaron. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús con él? ¿Qué es lo que hace Jesús con nuestras vidas cuando viene y cambia nuestra forma de vida, nuestra forma de vivir? Lo primero que el Señor hace es que nos pone esas vestiduras blancas, esas vestiduras sin mancha y sin arruga, las cuales tenemos que nosotros conservar hasta el día de su venida, como esa novia que está ataviada, que está bien vestida para el día de las bodas. De esa misma manera, nosotros fuimos vestidos por el Señor cuando el Señor nos limpió, y esto habla de pureza, ¿verdad? Que el Señor haya vestido, o que este hombre haya tenido ya su túnica ya vestido después de haber andado desnudo, ¿verdad? Que la desnudez siempre en el pueblo judío representaba como impureza o algo morboso. Ahora él estaba vestido, y eso quiere decir que el Señor le había dado una nueva vida. ¿Recuerdas que cuando el hijo pródigo regresó, después de haber despilfarrado todo, lo que hizo es que lo vistió y le puso el anillo el Padre, el anillo que le representaba la autoridad? Entonces aquí estaba este hombre, lo miraron ya vestido y en su sano juicio. Entonces la gente comenzó a correr a Jesús. En lugar de pedirle que se quedara y que les ayudara a poder enseñarles todo lo que ellos necesitaban saber, lo que hicieron fue correrlo. Después de que Jesús les había hecho el favor de liberar ese endemoniado que era muy agresivo y era muy feroz ahí en ¿cómo se llama? En los panteones. Entonces, ¿cuántas veces miramos esto? Esto en las mismas personas. Dios viene a cambiar sus vidas, y a veces no quieren a Dios que se quede en sus vidas. Les gusta la vida que llevan, desprecian la mejor vida que Dios les da, ¿verdad? Entonces estamos hablando nosotros de que estas personas, este pueblo estaba despreciando a Dios, estaba despreciando a Jesús y no lo quería ahí.
Pero el hombre que había sido liberado, dice la palabra de Dios, que rogaba a Jesús que le dejara seguirle. Pero Jesús tenía otro propósito. Hay una explicación que una vez un pastor comentaba, y él decía que este pueblo, este endemoniado de Gadareno, este endemoniado Gadareno era un hombre que pertenecía a la tribu de Gad, de las 12 tribus del pueblo de Israel, ¿verdad? Una de las tribus era la tribu de Gad. Eso lo podemos ver históricamente en el tiempo cuando vino la conquista, y que dice la palabra de Dios que unas tribus se quedaron del otro lado del río Jordán y las otras entraron a la tierra prometida. Una de ellas que se quedaron del otro lado del río Jordán era la tribu de Gad. Y entonces decía el pastor que la tribu de Gad eran guerreros, eran hombres listos para la batalla. Si tú ves la historia de la tribu de Gad, eran hombres prestos para la guerra, prestos para pelear, hombres de decisiones. Y este pastor decía que si este hombre hubiera seguido a Jesús, o se hubiera ido con Jesús a seguirle, a servirle en el recorrido del otro lado del otro lado del río Jordán, del otro lado del lago, decía este hombre que este gadareno tenía tanto liderazgo que hubiera tomado el liderazgo de todo. Entonces quizás hubiera habido un cambio en el acomodo que tuvieron los apóstoles, ¿verdad? Pero esa es una perspectiva muy particular de él. Lo que sí es que este hombre, cuando vio que Jesús lo sanó, cuando vio que Jesús lo liberó, lo primero que hizo fue ponerse a sus pies, pedirle que quería servirle, que quería seguirle, ¿verdad? Así como nosotros, si el Señor ha cambiado tu vida, te ha dado una nueva vida, yo te puedo decir eso verdaderamente. Dios ha dado una nueva vida, y yo lo único que puedo hacer es servirle con mi vida, servirle con mi tiempo, servirle con mi economía, servirle con toda la pasión, con mis hijos, con mi familia. Yo siempre pongo en las manos de Dios a mis hijos, a mi esposa, a mi familia, la iglesia, a todos, porque yo quiero que todo mundo sirva al Señor con todo su corazón, porque eso es lo justo, porque eso es lo correcto, porque eso es lo que agrada a Dios. Entonces este hombre le dijo: permítame que te sirva. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? El Señor le dijo que no, lo despidió, pero lo mandó a predicar el mensaje, a que compartiera lo que el Señor había hecho en su vida. Sé que es muy drástica la comparación, pero yo quiero preguntarte, antes de conocer a Jesús, tú hacías cosas que estaban mal, ¿verdad? Entonces no sabías cómo dejarlas, pero ahora que conociste a Jesús, has dejado de hacerlo. Pues es ahora lo mismo ahora como el endemoniado. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Es servirle a Jesús y compartir el mensaje de salvación. ¿Qué es lo que Jesús espera de nosotros? Que estemos a sus pies, que nosotros nos levantemos y salgamos y anunciemos los milagros que Él ha hecho en nuestras vidas. No podemos quedarnos callados ante tan grande milagro que Dios ha hecho en nuestras vidas, de cambiar el rumbo de nuestra historia, ¿verdad? Yo te puedo decir que el Señor cambió el rumbo de mi historia. Yo te puedo decir que el Señor cambió el rumbo de tu historia. Ahora se escribe una nueva historia en tu vida. En el capítulo 9:1 vemos que Jesús se dispuso a regresar nuevamente al otro lado del lago. ¿Qué es lo que pasó? Que Él nomás fue al otro lado del lago a encontrarse con el gadareno. Y una vez terminado su contacto con el gadareno, regresó nuevamente a sus actividades. Jesús creyó pertinente el ir a rescatar a este hombre. Jesús ha creído pertinente el entrar en tu corazón y venirte a sanar, a librar, a limpiar, a darte una nueva vida. Dice Salmo capítulo 8, versículo 4, dice: ¿quién es el hombre para que tengas tu memoria de él, y el Hijo del Hombre para que lo visites? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para que el Señor, que está en su trono, que está en el cielo, que es dueño de todas las cosas, que es se puede decir, si lo vemos, como el hombre más rico de todo el mundo, de todo el universo, con más poder, con gloria? Él tiene todo, o sea, Él ya está completo. Sin embargo, Él está insistiendo desde el principio de la humanidad en tener esa relación con nosotros.
Y entonces, ¿quién es el hombre para que el Señor tenga de él memoria, para que se acuerde de él? ¿Y quién es el Hijo del Hombre para que nos visite? Gracias, Dios, gracias por esto, gracias por visitarnos, gracias por ser así, gracias por estar al pendiente de nosotros. ¿Verdad? ¿Quién es el hombre? Yo te contesto esto: tú eres su hijo amado, eres su especial tesoro, eres la niña de sus ojos. Nunca dudes que Él tiene un propósito y un llamado para tu vida. Búscalo, pregúntale y déjate usar por Él. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.